Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Siempre le doy la gracia a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra, que siempre es buena. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios es buena? Porque dice Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, antes de orar, tengo un anuncio y es de parte de nuestro hermano Don Papi. Él y Doña Teresa estarán viajando próximamente fuera del país y ellos piden la oración por ellos. Así que ya saben, llevar en oración a nuestro hermano Don Papi y Doña Teresa. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir aquí y estar ante el sonido de tu santa palabra. Te queremos poner en tu mano todo esto que va a acontecer a continuación, que seas tú hablándonos nosotros, no me permita a mí decir nada personalmente, sino que todo venga de ti, porque tu palabra es vida, tu palabra es buena. Ayúdanos, Padre, a tener oídos atentos, a escuchar tu mensaje y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y te queremos pedir, si hay algún hermano que viene de camino, que tú lo traigas con bien y sobre todas las cosas que siempre salga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a tratar una pregunta simple. Y la pregunta es, ¿vale la pena hacer el bien? ¿Qué ustedes creen? Una pregunta. ¿No se escuchó? Que hoy vamos a tratar, ¿ahí se está escuchando? Ok. Hoy vamos a tratar una pregunta simple. Y la pregunta es, ¿vale la pena hacer el bien? Y para esto vamos a ir al Salmo 73. Para ver lo que ahí dice. Salmo 73. Agarren bien su Biblia, que vamos a leer mucho en el día de hoy. Pero muy particularmente con el Salmo 73, quiero que pongan mucha atención porque aquí vamos a encontrar básicamente un resumen del mensaje completo. Dice así la palabra de Dios. Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Este es el Salmo de Asaf. Y Asaf se encuentra con una situación difícil. Y es que él, siendo un hombre de Dios, un hombre correcto, un hombre, vamos a decirlo así, bueno dentro de su comportamiento, él estaba siendo castigado por ser bueno. Mientras tanto, él ve alrededor y considera a los demás hombres y encuentra un grupo de personas que son malos, violentos, ladrones, y no le pasa absolutamente nada a esa gente. No le da ni una gripe. Y su negocio va bien. Eso que roban, eso que se dedican a hacer lo malo, su negocio prospera, su familia está bien, tienen salud, están contentos.
¿Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia aparece poco gordo? Yo me imagino, eso me llamó la atención. Yo me imagino que será porque como en aquel tiempo todo se hacía con la mano y había que andar mucho a pie, todo el mundo estaba fitness. Pero aquí en el versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura. Y estoy hablando de la abundancia que estas personas tenían. Y Asaf se aflige. Versículo 3, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No era que él tenía problemas con que a los demás le fuera mejor que a él. El asunto está en la injusticia que muchas veces hay sobre la tierra. Cómo vemos que al bueno le va mal y al malo le va bien. Y a ustedes nunca les ha pasado eso. Balsa de veces. Porque a mí me ha pasado. Cualquiera se siente así, porque a veces uno estudia para un examen y se quema. Y uno ve que otro que no estudió hace un chivo y pasa con mejor nota que tú. Entonces el cerebro automáticamente te tira un comentario que dice, ¿y para qué yo estudié? Y uno se desencanta. Y la cosa no se queda ahí. Muchas veces ese que pasó se ríe de ti por haber estudiado. Y te dice, no, pero mira, tú estudiaste todo tu día y te quemaste. Y yo no hice nada y pasé. Y uno se desmotiva. Y la cosa empeora porque a veces el mismo profesor que ve esta acción, que sabe que aquel pasó con un chivo, y que tú estudiaste, y por alguna razón no pasaste, a veces se sienta al lado tuyo y te dice, pero es que en este mundo hay que ser vivo, tú no te puedes dejar morir. Y a veces eso pasa. Yo no sé si ustedes saben, pero hay gente que lo botan de los trabajos, pues serio. ¿Ustedes sabían eso? Eso pasa. Entonces, siendo honesto, hay veces en el cual uno ve eso y uno se cuestiona a uno mismo. Uno dice, pero, ¿y vale la pena ser bueno? Porque ¿para qué que yo estoy haciendo el bien? Si al final eso no me está dando resultados. Pero nosotros sabemos que sí vale la pena. Versículo 17 del Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, versículo 21, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Asaf, cuando viene a considerar a Dios, cuando llega, versículo 17, cuando entra en el santuario de Dios, se da cuenta de que esos malos que él está viendo, aunque ahora le está yendo bien, pero después las cosas no van a ser igual, vendrá juicio. Y él considera el hecho de que en un futuro Dios le dará su recompensa. Entonces, eso es Asaf. Pero nosotros hoy vamos a ver 6 razones por las cuales debemos hacer el bien. Y aclaro, cuando digo hacer el bien, no me refiero simplemente a portarnos bien. Me refiero al hecho de que ya habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, son 6 razones por las cuales nosotros debemos, en obediencia a la palabra de Dios, hacer el bien. La primera razón que vamos a considerar en el día de hoy se encuentra en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice así la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera razón por la cual debemos hacer el bien, de vivir vida justa, porque todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Y este versículo resalta una verdad muy curiosa. Uno pensaría que una ofrenda para Dios sería, bueno, participar de un ministerio y alguna actividad, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar o dar ofrenda.
uno pensaría que eso lo limitaría a eso. Que darle una ofrenda a Dios es solamente eso. Leer la Biblia, predicar el Evangelio. Pero el versículo lo que nos señala es que todas las cosas que hacemos deben de ser para la gloria de Dios. Y menciona incluso cosas simples y elementales como comer y beber. Y uno pensaría, y comiendo y bebiendo, ¿cómo yo le doy la gloria a Dios? De muchas maneras. Una es que le damos gracias a Dios por los alimentos. Esa es una. Otra es considerando lo que Dios dice en su palabra. Porque, por ejemplo, Efesios 5:18 dice... Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces yo tengo que tomar en cuenta a Dios con relación a lo que voy a beber, porque la Biblia me lo señala. Y cuando yo hago eso, lo estoy obedeciendo y le estoy dando la gloria. Y no se queda solamente ahí, sino que la idea continúa en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 13. 1 Corintios 8, del 4 al 13. Dice así la palabra de Dios. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Dios pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí la palabra nos sigue hablando de la comida, un tema bonito, diciéndonos que tenemos que tomar en cuenta a nuestros hermanos también a la hora de comer. Debemos de ver si de alguna manera eso que nosotros hacemos puede ser un tropiezo para otro. Y ahí practicamos el amor y le damos la gloria a Dios. El versículo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Romanos capítulo 12 del 1 al 2 dice de la manera siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Viviendo una vida que glorifique el nombre de Dios. Y esta idea vuelve y se repite. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2:20, dice así. Gálatas 2:20. Ese versículo me gustaría que lo leyéramos todo en alta voz. A la cuenta de 3. Gálatas 2:20. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, razón número 1 para hacer el bien, independientemente de cómo esté el mundo, porque todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Número 1. Razón número 2. Tenemos que vivir vidas justas porque Cristo nos salvó y ahora somos hijos de Dios. Nosotros sabemos, la palabra lo enseña y de memoria lo podemos decir. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos que esto es cierto. Y que junto con esa vida eterna vienen un sinnúmero de bendiciones que el Señor nos da. Y vamos a ver algunas de esas bendiciones. Juan 1 del 11 al 13. Bendiciones que recibimos cuando venimos a Cristo. Evangelio según San Juan 1 del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Una de las bendiciones que recibimos de haber venido a Cristo es que ahora cambiamos de posición. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero la cosa no se queda ahí. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dice de la manera siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo que reyes y sacerdotes, para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora somos hijos de Dios y también somos reyes y sacerdotes. La cosa se está poniendo buena. Y esto continúa. Esto es lo bueno de leer la Biblia, aquí hay buenas noticias. 2 Corintios 5:17. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nueva criatura. Y por último, que vamos a mencionar con este punto, se encuentra en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo Jesús somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, somos nueva criatura y somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos portarnos bien, porque los hijos de Dios se portan bien. Esa es la segunda razón. La tercera la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16, y dice de la manera siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La tercera razón por la cual debemos de vivir vidas correctas, que glorifiquen el nombre de Dios, es por obediencia a su palabra. Porque aquí lo dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y estos versículos es muy importante tenerlo fresco en la mente porque lo necesitamos. Lo necesitamos porque muchas veces el mundo es muy difícil. Mas, sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué nos dice ella? Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48, con relación a cómo debemos comportarnos. Vamos a ver. Mateo 5. Del 38 al 48. Dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oiga bien, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra de Dios. Y si vamos un poco más atrás, continuando con el mismo tema, encontramos en el versículo 13 del mismo capítulo 5 de Mateo una porción que dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal tiene propiedades que a nosotros nos sirven. Una de sus propiedades es preservar, ya se ha hablado anteriormente de eso. Ahora, si la sal no sala, si no hace su trabajo, se convierte en un cristal que no sirve para nada, ¿y usted sabe lo que hay que hacer con ella? ¿Qué hay que hacer? Botarla, porque no sirve. Tiene que hacer su función. Nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a preservar el bien. Nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. Y la idea continúa, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando mostramos a Cristo, los hombres glorifican el nombre de Dios. Debemos hacer el bien a los demás. Proverbios capítulo 3, versículos del 27 al 28. Proverbios capítulo 3, versículo del 27 al 28 dice de la manera siguiente: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Debemos demostrar el bien,
porque la palabra lo manda. Esa es la tercera razón en el día de hoy. La cuarta razón por la cual debemos hacer el bien, esta sí es dura, es porque las pruebas son el ejercicio espiritual que Dios utiliza para fortalecernos. Romanos 5, del 1 al 5, dice: Romanos capítulo 5, del 1 al 5, dice de la manera siguiente: Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Atención aquí, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra razón por la cual debemos perseverar en vivir vidas justas es porque estamos llamados, aún en las dificultades y en las tribulaciones, a seguir adelante, porque eso es un medio en el cual crecemos espiritualmente. Aquí nos lo enseña la palabra y dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué significa esto? Que si permanecemos en el Señor en medio de la dificultad, aprendemos a ser pacientes y mostramos la paciencia. Y luego dice, y la paciencia prueba. Y estaba investigando un poco acerca de ese término, y ahí a lo que se refiere es a un carácter aprobado. O sea, te fortalece de manera tal que cuando viene la dificultad no salimos toditos corriendo de aquí, sino que permanecemos. Y dice, y la paciencia prueba, la prueba esperanza. Permanecemos en el Señor porque esperamos en Él. Un día Él va a venir y debemos de estar firmes. Lo cantábamos ahorita en uno de los himnos que cantamos esta mañana. La idea vuelve y se repite en Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 5. Y ahí da un detalle bastante importante. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El versículo 5, mire lo que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese versículo no está ahí por casualidad. Cuando viene la dificultad, usted sabe lo que nosotros quisiéramos. ¿Y cuál es nuestra oración? Señor, que todo se acabe. Y que la siguiente prueba venga el año que viene, para tener un año sabático de prueba. Porque yo no he visto el primero que se sienta contento de ser probado. Pero cuando tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder tener esa visión espiritual de la vida, para en el medio de la dificultad saber entender que Dios tiene un propósito para eso y por algo está pasando, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso cambia la perspectiva del momento, de cómo uno enfrenta las situaciones. Porque no es lo mismo tú pensar y decir, bueno, esto está difícil, a tú decir, bueno, Dios lo permitió por algo y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si somos así, si obedecemos a la palabra de Dios y permanecemos, entonces se cumplirá lo que dice aquí en el versículo 4. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Un cristiano maduro. Esta es la cuarta razón por la cual debemos de permanecer en el Señor. Quinta razón, por la obra de Dios en nosotros. Ahí mismo en Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 al 18, dice de la manera siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay muchas veces que esto puede llegar a ser malinterpretado. Hay personas que pueden llegar a entender que aquí lo que está diciendo es que la salvación viene por fe y obras, pero no es así. Santiago lo que está haciendo es hablando de un proceso lógico, donde la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la fe verdadera produce arrepentimiento. La fe verdadera produce arrepentimiento. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y se manifiestan los frutos del Espíritu, que nosotros los conocemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando esto sucede, nuestra personalidad cambia. Tenemos el viejo hombre que nos empuja a hacer el mal, pero también tenemos el nuevo hombre que nos empuja a hacer el bien. Y no sé si se dieron cuenta, pero en el Salmo 73, donde leímos anteriormente, cuando Asaf considera esto de que, bueno, para que me vaya bien yo tengo que hacer el mal, mire lo que dice aquí. A nivel del versículo 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí, fue duro para él pensar, bueno, para que me vaya bien yo tengo que hacer lo malo. Pero el cristiano que piensa en hacer lo malo, la conciencia no permite que uno disfrute eso, si somos hijos de Dios. Y el versículo 21, ahí mismo en el Salmo 73, él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. O sea, no fue que Asaf hizo lo malo, fue que pensó en hacerlo. Y el simple hecho de pensarlo producía una punzada dentro de su corazón. El Señor obra en nosotros y cambia nuestro carácter. El cristiano no se goza en el pecado. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha hecho una obra en nosotros que tiene que producir un cambio para bien en nuestro carácter. Y ya la última razón, sexta razón, debemos de hacer el bien porque va a haber juicio. Va a haber juicio. Y esto se divide en dos partes. Voy a hablar primero del que no es cristiano. Para el que no es cristiano, la palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Gálatas
dice, Gálatas capítulo 6, versículo de 7 al 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La paga del pecado es muerte. El Señor no le agrada el pecado. Y por eso en Salmos 7:11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Al Señor no le agrada el pecado, y la paga del pecado es muerte. Por eso será ser llamado a todos los amigos que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque solamente Cristo hay salvación y vida eterna. Porque la Biblia enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Eso es para el que no es cristiano. Pero para nosotros, aunque nuestra salvación no se pierde, sí habla de reprensión. En Proverbios capítulo 3, vemos primero que estamos llamados a apartarnos del mal. Proverbios 3:7 dice: no seas sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y Proverbios 3:31 al 32 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con el justo. Ahora, si independientemente de esto nosotros pecamos y decidimos pecar, en el versículo 11, aquí mismo en Proverbios 3 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La palabra nos muestra el castigo de Dios como parte del amor de Dios. Es lo que quiere nuestro bien. Y esta idea continúa en Hebreos 12, del 6 al 8, que dice, Hebreos 12, del 6 al 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor nos ama y por eso nos disciplina. Pero la idea no es esa. La idea es que nosotros, siendo obedientes a su palabra, no haya necesidad de disciplinarnos. Y viendo esto, ¿qué lo hace para encarrilarnos de nuevo al camino del bien? Pues entonces fuera bueno no tener que salirnos y que tener que padecer y después volver al camino correcto. Fuera bueno mantenernos siempre en el camino recto, en el camino de Dios. Y estas son las 6 razones. Porque debemos hacer todo para la gloria de Dios, porque Cristo nos salvó y ahora tenemos una nueva posición, somos hijos de Dios. Debemos de ser santos y puros por obediencia a su palabra. Debemos de mantenernos en rectitud, porque las pruebas son el medio espiritual para fortalecernos y es necesario que nos mantengamos firmes para ejercitarnos espiritualmente. Número 5, por la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque si es verdad que el Señor está en su corazón, la conciencia tiene que dolerle a uno hacer el mal. Y número 6, porque si hacemos el mal, Dios nos corrige. Y eso fuera bueno ahorrárnoslo. Que el Señor nos ayude a poder vivir vida santa, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos ayude a ser buenos cristianos, a serle fiel y a poder vivir vida que a Él agrade. Vamos a concluir con palabra de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque tú nos das todas estas razones
Padre, para poder vivir rectamente. Ayúdanos a tener en mente, ayúdanos a recordar que no buscamos el aplauso de la gente, ni nada por el estilo, sino a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tú seas nuestra causa, Padre, para poder vivir una vida que glorifique tu nombre. Ayúdanos a poder presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de ti. Y que cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos o que veamos, sea para tu gloria. Que todo lo que digamos sea también para tu gloria, Padre. Y sobre todo que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad, porque tus planes son perfectos y tú eres Dios y sabes todas las cosas. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.